Finalmente, llegó el momento de analizar no solo al mejor villano de Rurouni Kenshin, sino quizá también uno de los mejores de todo el anime, un villano que reúne todas las características que pido en un villano: presencia, incidencia, filosofía, poder, inteligencia, carisma. Es que hasta su diseño le hace justicia, siendo tanto como simple como aterrador. Un villano que basa su actuar bajo una filosofía que está inspirada en la selección natural, que también funciona como la filosofía madre o base bajo la que actúan Sojiro y Angie, aparte de también regirse bajo otras filosofías que refuerzan su filosofía base, beneficiando así también a la complejidad del personaje, filosofías tales como por ejemplo la filosofía del infierno. Y es por todo esto que es uno de los mejores villanos de toda la historia. Obviamente no, con todas estas características ya sería un villano que supere por bastante a la media, pero hay un factor que es lo que lo hace ser completamente diferencial, y ese factor es similar al que tienen villanos como Pain: ser la antítesis del protagonista, cosa que junto a sus construcciones los hace reunir características que los hubieran llevado a ser un villano final más consistente que el propio villano final original de las obras. En ambos ejemplos se parte una base similar, aunado a elementos que tienen en común y filosofías contrarias. Los hace ser un villano final perfecto para tanto como Naruto con Pain, tanto como para Kenshin con Shishio. Siendo más específicos, en el caso de Kenshin y Shishio, dadas las circunstancias de sus pasados, estos con el tiempo desarrollaron puntos de vista muy diferentes, a pesar de partir de una raíz similar. De hecho, más que puntos de vista diferentes, ideas completamente opuestas entre sí. Los dos fueron Batusai, los dos tuvieron el mismo rol, pero los hechos hicieron que cada uno tomara su propio camino y usara su espada en la era Migi conforme cada uno interpretó la función de su fuerza sobre los débiles. Y es que puedo seguir, ya que no es solo que sea el opuesto del protagonista, sino que Shishio es de esos villanos que en verdad a su manera tienen razón. Los hechos que vemos en las ovas nos lo confirman, por lo menos los hechos que se nos dieron en esa interpretación que se le dio a la obra, cabe aclarar. Inclusive podemos llevar ese ejemplo al mundo real. El mundo nos ha demostrado que es una ley bajo la cual nos tenemos que someter. La ley del más fuerte es parte de nuestra realidad, por lo que aparte de ser opuesto a los ideales de Kenshin, funciona también como un villano que trae consigo una dura realidad, una realidad más demostrable y tangible, dado los hechos de la humanidad durante su historia, que la que nos da nuestro samurái con cicatriz en forma de X. Bueno, dejándome de mamadas. De una vez comenzamos que ya me puse de romántico haciendo una introducción de 40 horas. Y Shishio hace muchas cosas durante la trama. El video se me va a alargar muchísimo, así que no me enrollo más, que si no esto dura más que los directos resubidos de los streamers genéricos. Comencemos. ¿Cómo si nos introduce a Makoto Shishio? Su presentación en la trama se nos da desde una perspectiva ajena, aunque no del todo a la de Shishio. Esta perspectiva de los hechos nos la proporciona la máxima personalidad de aquellos que la ejecutaron, o bueno, por lo menos la máxima personalidad dentro de la era Migi o Kubo. Este hombre es el encargado de brindarnos los primeros datos sobre el villano, contándonos desde su perspectiva algunas ligeras bases de quién es Shishio. Shishio se nos presenta como alguien que poseía características de Kenshin, sobre todo características que tienen cabida en el combate y que también presentan similitudes en su fuerza de voluntad. Pero a diferencia de Kenshin, este demostró ser alguien bastante ambicioso. Okubo nos cuenta que Shishio solamente se unió al ejército para demostrar sus talentos a los imperialistas. Okubo también nos menciona que se le ejecutó debido a los magnicidios que Shishio realizó bajo las órdenes de ellos, magnicidios de una importancia tan grande que el futuro de Japón se vería comprometido. La detonante que lo llevó a deshacerse de él, siendo que estos fueron los responsables de encargarle dicho trabajo a Shishio, fue la de temer su faceta ambiciosa, que era acompañado de una gran inteligencia. Este temor lo llevó a sospechar que Shishio haría uso de esa información en su propio beneficio, lo que hubiera conllevado una amenaza gigantesca para la próxima restauración. Así que antes de que todo eso pasase, decidieron mejor silenciarlo ejecutándolo. El sacrificio de un hombre por las conveniencias de una mayoría. Pero Shishio y su ambición, aunado, por qué no decirlo, al rencor momentáneo de haber sido traicionado, lograron que sobreviviera como un fantasma del pasado. Aunque el rencor no forma parte de lo que es sus características de villano, a final de cuentas le traicionaron, por lo que no es imposible pensar que el rencor haya sido parte de su manera de pensar por un tiempo. Hayan sido, justas razones o no, los hechos ahí están. También Okubo nos informa de primeras que pretende dividir en dos al país y provocar una guerra. Como bases para conocerlo está muy bien. Todavía ni hace su aparición real el tipo y ya es capaz de imponer su presencia. Esta conversación de Kenshin y Okubo es muy interesante, pero este no es el video del pelirrojo. Así que volvamos con los elementos de la trama que favorecen al villano. Después manda a Sojiro a eliminar a Okubo con una clara misión, una cordial invitación para el vagabundo y comenzar la desestabilización del país. Es que repito, ni ha aparecido y ya ha hecho dos cosas interesantes en una sola acción y sobre todo relevantes para la trama. Sigue sin aparecer
y ahora vemos que está controlando pueblos, que están seleccionados como puntos estratégicos aparte de funcionar como un spoiler, bajo la percepción de Saito. Al ver el tipo de gente que Shishio quiere normalizar, gente que se someta a la violencia para sobrevivir, es que se nos plantean ya las bases de lo que está tramando hacer Shishio, y finalmente aparece por primera vez, bañándose sin más. Lo único que se rescata de aquí es que Shishio parece ser un líder de mano dura, poco más que decir. Posteriormente ya va finalmente Kenshin y Saito a ver de primeras a Shishio, y en esta conversación hay varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, Kenshin le pide que le revele el por qué está apoderándose de ciertos pueblos. Shishio responde que simplemente por las aguas termales. Obviamente esto lo hace para molestar a Kenshin, y aquí es donde comienza una de las facetas más importantes de Samurai X, la faceta del análisis psicológico que conllevan los combates de más alto nivel, ya que esta frase que acaba de mencionar no era más que una manera de comprobar qué tan similar es su manera de pensar a la de él, por lo tanto comprobar las capacidades de Kenshin para analizarlo y ver más allá de sus palabras, y saber hasta qué punto puede despistar a Kenshin, comprobar si sabe si está mintiendo o no. En resumen, o eso creo yo. Igual y los 40 porros que me acabo de fumar me están haciendo efecto. Igual y solo era la bromita de turno, pero bueno, ese es el problema de este tipo de series que albergan tantos elementos en una sola escena. Ya no sabes si tienen doble significado o es una escena plana. Luego también comprueba que Saito también es capaz de seguirle la corriente y nos cuenta su pasado desde su perspectiva. Nos cuenta cómo, a pesar de arriesgar y colaborar a muerte con los imperialistas, trataron de matarlo porque sabía demasiado. Obviamente aquí hace omisión de lo negativo, como el miedo que causaba por su infinita ambición al poder, pero bueno, ver los mismos hechos desde diferentes percepciones está bueno. Aquí ya se nos especifica que no es alguien que busque venganza, punto para Shishio por tener un planteamiento diferente. De hecho, él dice que ahora les agradece por todas las enseñanzas que le dejó el estar a punto de morir, como la percepción de los ideales de las masas en los combates, su percepción del gobierno Meiji, el cual cataloga de débil por no poder deshacerse de un hombre, un gobierno débil que está normalizando por consiguiente la debilidad en Japón. No puede permitir algo como eso. Él normalizará el caos, por lo tanto la supervivencia del más apto será una ley de vida en el Japón de Shishio. Por consiguiente, un país fortalecido en base al conflicto. Luego de eso, al ver que Kenshin se estaba poniendo como loquita, llama a el cabeza de glande con una misión detrás de todo esto: ver en acción a Kenshin, utilizando como carnada Senkaku. Pero Kenshin se percata de las intenciones de Shishio, así que para ponerle sazón, Shishio menciona que si Senkaku no logra hacer que Kenshin muestre aunque sea una sola técnica, matará a Senkaku, poniendo en jaque a Kenshin, obligándolo así a tener que recurrir a atacar a Senkaku. Shishio también concluye que Kenshin está lejos de ser un rival formidable, dejando todo a Soujiro, mencionándole antes de irse que le muestre su técnica como regalo a cambio de la técnica que usó Kenshin con Senkaku. Qué capo el tipo. Victoria simbólica y momentánea para Shishio. Luego de eso nos iremos hasta el punto en donde Cho nos explica el supuesto plan de Shishio para comenzar el caos, la destrucción de Kyoto. ¿Cómo lo hará exactamente? El plan de Ikedaya, un plan fracasado el cual fue interceptado a tiempo por el Shinsengumi, el cual consistía en que 500 soldados debían prender fuego en diversos lugares de Kyoto, aprovechar el caos y eliminar así a los hombres clave. Shishio retomó la idea de aquellos que lo traicionaron de manera irónica, piensa ahora declararles la guerra usando el plan de aquellos que diseñaron en un principio la estrategia y que lo quemaron vivo. Luego ocurre la escena de los bocadillos de Soujiro, en donde vemos que al parecer Shishio planea algo más, algo que el resto del Yupon-Gatana no puede saber y que involucra un barco. Shishio les da el discurso sobre el incendio de Kyoto y finalmente el plan comienza. El incendio de Kyoto no es más que una distracción y a su vez alarma para efectuar el bombardeo de Tokio, que se realizará con un poderoso barco, el Rengoku. La señal no llega, el incendio fue interceptado, pero lo que sí llega es Kenshin, Saito y Sano. Kenshin pensó tal cual como pensaría Shishio. Al compartir el título de Hitokiri Batusai y conocer las bases del asesinato, dedujo su plan. Una vez todo el plan se ve comprometido por las bombas de Sano, es que Shishio ve que estos tipos hay que tratarlos personalmente, por lo que los invita a su cuartel general para que se dé la batalla final. Se nos hace esperar el combate de los Batusai. Kenshin acepta, porque sabe que si pelean el barco involucra la vida de los que están en el mismo, y pues todo se dio para seguir alargando la saga. ¿Por qué? Stonks. La amenaza final surge. Shishio le dice que ve que Kenshin
Kenshin es un contratiempo bastante grande, tanto que está ansioso por enfrentar al mismo y detenerlo él mismo y jugarse la vida en el proceso. Y bueno, vamos a los puñetazos. Espera, me olvidaba de explicar lo de la filosofía del infierno. Bueno, en esta parte de la historia, Shishio le pregunta a Houji si cree en la existencia del infierno. Houji, como alguien que se basa en la lógica, le responde que no, a lo cual Shishio no se sorprende de su respuesta. Shishio por consiguiente responde que él sí cree en la existencia de dicho infierno. Solo basta con ser un poco más observador y mirar el entorno que les rodea para darse cuenta de la existencia del mismo. Pone como ejemplo a Kenshin, un asesino que acabó con tantas vidas. Pone el ejemplo de la problemática actual de Aoshi, un hombre que ha renunciado a todo, inclusive recurriendo a la traición de los suyos para llegar a un objetivo egoísta, la venganza. Ahora Aoshi tiene que confrontar al hombre que vio en él las cualidades para ser un líder, un hombre que tuvo que regresar de su retiro, un retiro en donde finalmente podría vivir en paz para detener a Aoshi. Por último concluye con su propio ejemplo, un hombre que fue incinerado por los imperialistas, todo por el temor que les causaba las capacidades de Shishio. El ser humano siempre ha recurrido a atrocidades, la sed de sangre en la humanidad es inminente, los conflictos no cesarán, el sufrimiento y el dolor siempre forman y formarán parte de nosotros. ¿Acaso no es la descripción del infierno? ¿Acaso no estamos viviendo en el infierno? Houji no parece muy convencido de las palabras de Shishio, por lo que, si no cree en la existencia del infierno, él se la demostrará. Toma la frente de Houji con su mano incinerada, que desprende tanto calor. Shishio nos explica su condición. Él considera que todo ese calor insoportable que emana de su cuerpo proviene de las llamas más oscuras del infierno, mismas llamas que se han apoderado de todo su ser, de su cuerpo y de su mente, mismas llamas que lo han llevado a una cruda realidad. El hombre es cruel por naturaleza. El mundo, al estar plagado de tanta crueldad, lo convierte en el mismísimo infierno. Él comprende mejor que nadie al mundo. Después de todo, la esencia del mundo está impregnada en su ser. La esencia del infierno está impregnada en él. ¿Quién mejor para llegar a lo más alto? Él creará el peor de los infiernos, donde solo la selección natural se encargue del destino de las personas. Houji finalmente ha concluido su iniciación. Finalmente ha comprendido al villano, la existencia y la verdadera esencia del infierno. Nosotros y el mundo somos el mundo abandonado por Dios. Ahora sí llegamos a lo que más nos interesa. Uno de los mejores combates que tiene la animación. Uno en el cual las dos contrapartes lucharán por sus ideales hasta el final. La batalla de los asesinos que decidieron ver al débil de diferentes maneras. La batalla definitiva por el destino del país comienza. 15 minutos para decidir el destino de Japón. La primera parte del combate conlleva casi puro análisis e intercambio de golpes, hasta que llegamos al primer parón interesante, donde Shishio nos explica la esencia de su espada. Una espada que está hecha a su medida. Una espada que por más que la manches de sangre, nunca se deteriorará. El tiempo y el uso no son factor decisivo de la vida útil de la misma. El factor decisivo es la cantidad de gente débil que sea aniquilada con esta. Mientras más mate a los débiles con ella, más la fortalecerá al llenarla de los aceites naturales del ser humano. Una espada que se fortalece a base del débil. Una espada que comparte la filosofía de Shishio y que al juntarse logran el Komuradama. Sigue el combate donde Shishio comienza dominando debido a que Kenshin hace uso de la técnica que usó con Senkaku y que Shishio ya había visto. Al verse tan superior Shishio en ese momento es que decide entregarle el privilegio de convertirse en su alimento, marcando así el destino de Kenshin. Shishio está completamente seguro que Kenshin terminará convirtiéndose en su alimento. Nos vuelve a explicar lo que ya sabemos y obviamente también nos plasma las diferencias de la filosofía de alguien como Shishio a la de alguien como Soujiro, que a pesar de seguir la misma base, la experiencia de Shishio hace ver a la filosofía de Soujiro como incompleta, ya que Soujiro solo entendió la filosofía en el ámbito del combate, mas no como una ley natural bajo la cual estamos condenados a vivir. Shishio concluye contundentemente que su llegada al poder es un hecho irrefutable de la madre naturaleza. Kenshin se resiste y es cuando podemos ver que nadie abandonará sus ideales y lucharán hasta el fin por los mismos. Intercambio constante de ideas, Kenshin luchando ciegamente por los ideales pacíficos, Shishio luchando por sus ideales realistas, pero a su vez violentos. Terminando el parloteo, Shishio hace uso de otra de sus técnicas para acabar de una vez con aquel que no es capaz de comprenderlo en lo absoluto, el Gurenkaina, venciendo a Kenshin. Luego lamentablemente no todo puede ser perfecto. Shishio debía tener un pequeño defecto. Ocurre una conveniencia galáctica. Saito ataca por sorpresa con el Gatotsu, golpeando así en la cabeza de Shishio, pero convenientemente lo ataca en la cabeza, su único punto que no estaba al descubierto. Está bien que se nos dé una explicación, por lo menos tuvieron esa delicadeza. Está bien que Shishio se proteja la cabeza, debido al golpe en la cabeza que le dieron para dejarlo inconsciente cuando le prendieron fuego, y Shishio concluyera que ya sabía que todo iba a pasar porque Saito es el que piensa más similar a él. Pero no lo sé, que todo se diera así está muy hecho con pincitas. Mejor que Shishio hubiera detenido el ataque con su espada sabiendo que en cualquier momento lo atacarán. Estaría
estaría mejor desde mi punto de vista, más simple y menos conveniente. Pero bueno, como he dicho, también en lo simple está el verdadero arte. Luego de eso se mea a un Saito que tiene las piernas de Gareth Bale, o sea, hechas mierda. Luego se mea también a Sano. Hacer tiempo para que el único hombre capaz de vencer a Shishio se levante, Himura Kenshin. Y entonces Aoshi menciona las palabras mágicas. Le menciona que Kenshin no es inferior a él, a lo que como en cualquier shonen nuestro protagonista se levanta, completamente decidido a no volverse a dejar caer. Peleará hasta el fin por los ideales que ha adoptado. El segundo asalto da comienzo, la emoción contra la furia. Los 15 minutos han pasado ya, el límite de tiempo de Shishio para combatir ha concluido. Si se sigue alargando esto, Shishio podría morir, al su cuerpo seguir aumentando sus temperaturas. Todo debe concluir en el segundo asalto. Kenshin propina una serie de ataques a Shishio, concluyendo con la técnica base para comprender la técnica definitiva. En teoría Shishio no debería poder levantarse de esto, pero no. Aquí es donde el combate se diferencia de muchos otros. No solo el protagonista se levanta cuando aparentemente no puede más, también Shishio se levanta, superando sus limitantes, llenándose de rabia. El tercer asalto está por comenzar y el choque de las técnicas definitivas que llevan detrás no solo poder bruto, sino los ideales de los dos hombres más fuertes está por darse, para finalmente decidir el combate. Una serie de movimientos ocurren, pero finalmente la técnica definitiva de Kenshin es la que logra conectar. Shishio ha llegado a su límite, y por más que lo siguió intentando y negarse a perder, finalmente lo inevitable sucedió, y sucumbió ante las altas temperaturas de su cuerpo. La vida de Shishio pende de un hilo. Ha perdido. Yumi, preocupada por la vida de Shishio, decide intervenir y detener todo, suplicando por la vida de Makoto. Kenshin se descuida debido a que accede a las súplicas. Shishio reacciona y aprovecha la apertura, ocurriendo una escena sensacional, demostrando que la lucha y sus ideales son su prioridad, no dudando en arrebatarle la vida a Yumi, a cambio de seguir escalando en su camino. Kenshin no puede perdonar esto, ha recurrido a la traición para seguir de pie. Shishio responde que no se le juzgue desde su filosofía de vida, él la entiende más que nadie y viceversa. Esto para ella no es más que un acto de infinita dicha al permitirle serle útil a Shishio en aquello que más le importa a Makoto, el combate, y por sobre todo en haberle sido útil en el combate más importante. Admito que me gusta mucho el romanticismo en las obras en general, pero esto es un poco demasiado, creo. Admito que puede llegar a ser conmovedor, pero no deja de ser raro y hasta un poco denigrante y deprimente. Continuando, Kenshin sigue incapaz de comprender ese acto, por lo que Shishio le dice que no es tiempo para hablar ya de los muertos. Está molesto aunque no lo demuestre. La victoria se la llevará aquel que logre levantarse primero. Shishio es el que logra levantarse, completamente invadido por la sed de victoria y apenas consciente. Kenshin no puede más y se resigna a perder. Eso hasta que recuerda a la waifu. Hubieran dejado que se resignara desde mi punto de vista, ya parece en Seiya. De todos modos, la combustión de Shishio lo hubiera alcanzado, dado el esfuerzo que conlleva seguir estando en pie. Siguiendo, Shishio sobrepasó sus límites y es incinerado vivo. Shishio se va con una carcajada que, para ser sinceros, puede representar muchas cosas, y al considerarlo yo muy ambiguo y de una interpretación tan abierta, dejaré que tú que estás viendo esto le des tu propio significado a esta escena. El mundo finalmente ha decidido al ganador, y a ver, vamos a ser honestos, por muy románticos que nos pongamos, Shishio tenía razón en esta parte. Kenshin ganó. Japón seguiría con sus ideales de la era Meiji, ya que el más fuerte ganó e impuso su filosofía. El mundo finalmente eligió a Kenshin. A final de cuentas, la filosofía de Shishio se cumplió, pero ¿se cumplió de la manera correcta? ¿O no fue nada más que un capricho del destino?